estudiar la Biblia. Ahora es tiempo de tener tu Biblia a la mano. Siempre ten una actitud de oración para que Dios te revele su verdad. Toma nota en tu cuaderno o en el chat en vivo. Usa lápices de colores para destacar lo más importante y sobre todo ponle muchas, pero muchas ganas para aprender. Estamos felices de tenerte con nosotros en nuestro estudio. Bienvenido a Capilla Calvario Fe. Asolando la iglesia, que es el texto que estudiaremos el día de hoy, así que preparen sus Biblias para poder compartir este tema que es fundamental en el inicio de una nueva etapa de lo que sería la iglesia de Jesucristo, ¿no? La iglesia de Jesucristo hasta el capítulo 7 hemos encontrado que está desarrollado, enfocado a los judíos, pero a partir del capítulo 8 descubriremos que las cosas cambian, ¿no? Descubriremos que el fundamento cambia, ¿no? Hacia dónde va dirigido, y Dios tiene sus planes y no hay nada que lo entorpezca, ¿no? Siempre y cuando haya gente disponible a buscarle de todo corazón, el Señor va a intervenir y va a hacer su obra con nosotros. Obviamente, si tú no quieres participar, Dios buscará a otro, pues, ¿no? Porque siempre habemos muchos que queremos servir a Dios y esperamos que los que están en la transmisión hoy día estén dispuestos en sus corazones a buscar a Dios de todo corazón. Bueno, si estás preparado conmigo, vamos pues al texto que nos toca ver el día de hoy. Sí, lo tenemos como siempre en PowerPoint para que podamos compartirlo. Si el tema es Hechos capítulo 8, solo 5 versículos. El tema es asolando la iglesia en esta pequeña serie de 3 temas que dedicaremos, que es predicando el evangelio del Señor. Bueno, lo que nos toca ver ahora es un poco el contexto. Recuerden que ha habido un crecimiento explosivo de la iglesia y las partes oficiales que hay que trabajar, limpiar, arreglar, atender a las viudas, atender las mesas, administrar la economía, administrar los bienes, las cosas que tiene la iglesia para servir a la comunidad, era demasiado para los apóstoles, y entonces eligen a 7 varones, entre ellos uno llamado Esteban, correcto, que no solamente sirvió a las mesas, sino que lleno del Espíritu Santo hizo una obra increíble. Comenzó a predicar y a hacer obras prodigiosas, obras maravillosas de parte del Señor, predicando la palabra. Muchos se convertían, muchos venían a la fe, muchos eran bendecidos por la obra de Esteban, y él es llevado al concilio y puesto pues para ser juzgado por ello. Finalmente el concilio lo condena a muerte, difamado obviamente, y dice que había un hombre llamado Saulo, quien estaba recibiendo la ropa de todos y aseverando, ¿no? Dando pie para que Esteban sea apedreado. Bueno, hasta ahí llegamos al capítulo 7, ¿no? Hasta ahí estamos en el capítulo 7. Hoy día vamos a ver asolando la iglesia en los versículos 1 al 5 del capítulo 8. Pero es importante que entendamos algunos detalles previos. Es bueno que nosotros como cristianos tomemos tiempos para hacer una autocrítica, una autoevaluación que corresponde a todo creyente. Esto no se me ocurre a mí, ni tampoco se le ocurre a algún líder espiritual. Esto es algo que Dios reclama. Pablo exhorta en 2 de Corintios capítulo 3, verso 15, examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pablo no solo utiliza la palabra autoexaminarse, o sea, examínate a ti mismo, sino pruébate a ti mismo. ¿Qué tal está tu fe, tu convicción? ¿Qué tal están tus ojos en Cristo Jesús? ¿El Señor realmente es tu Salvador? ¿Jesucristo realmente es el centro de tu vida? ¿Jesucristo ha tomado el control de todas las áreas de tu vida? ¿O Jesucristo es parte de una serie de actividades que realizas para sentirte bien, como parte de una religión, ¿no? Lamentaríamos mucho que eso fuese lo que hay en nuestras vidas. El Señor quiere que tengamos una comunión perfecta. Pedro también exhorta, ¿no?
hermanos, tanto más procuren hacer firmes vuestra vocación, vuestra elección. Es decir, mi cristianismo no debería ser un cristianismo aguado, apático. Mi cristianismo debería ser un cristianismo candente, ¿no? Efervescente, un cristianismo lleno de la presencia del Señor, en comunión, oración, ayuno, palabra, entre los hermanos, sirviendo a la comunidad, sirviendo en la iglesia, bendiciendo, aparte de trabajar obviamente en el entorno nuclear que es la familia, ¿no? Que eso no hay que descuidar para nada. Lo que Dios quiere es que estemos activos en la comunidad eclesial, en la comunidad de la sociedad. Jesús explicó en el Sermón del Monte en Mateo 7:21, y esto seguramente tú lo conoces muy bien, muy bien. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, sí, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús añade y dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, hicimos muchas actividades, ¿no? Nos propusimos hacer un montón de actividades para la iglesia, para las cosas de afuera. Pero Dios le va a declarar en el versículo 23 de ese capítulo 7 de Mateo, nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Así que Él dice que vendrán muchos usando las palabras correctas. Señor, Señor. Y habrán hecho todas las obras, habrán profetizado, muchas actividades. Pero el Señor dice, yo no tengo una relación contigo. No sé a quién le has hecho todo eso. ¿Sí? Todo lo que has hecho son buenas obras, pero en ningún momento me lo pediste. Me pediste mi bendición, me pediste mi dirección para eso. Lo que vimos la semana pasada es el comienzo de la persecución contra los cristianos. Y vimos cómo unos hombres, incluyendo a Saulo, que luego se convertirá en Pablo, apedrearon a Esteban. Debemos tomar en cuenta que con el capítulo 7, Dios va a cerrar la oportunidad que le da a la nación de Israel. Ellos habían rechazado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La nación de Israel había rechazado a la Trinidad. ¿Cómo así? Bueno, si tú recuerdas a Juan el Bautista, él había venido en nombre del Padre para anunciar la venida del Hijo. Cuando ellos rechazan a Juan el Bautista, pues están rechazando al Padre. Al mismo Señor Jesús lo rechazaron, y es más, ¿no? Fueron ellos los artífices de la muerte de Jesucristo. Son los asesinos intelectuales. Rechazaron al Padre, rechazaron al Hijo, y finalmente Esteban estaba impulsado por el Espíritu Santo y él los acusa al Sanedrín y les dice, ustedes se comportan igual que sus padres. Ellos rechazaron siempre al Espíritu Santo. Y ustedes también lo están haciendo ahora. Así que al darle muerte a Esteban, estaban rechazando al Espíritu Santo. Así que la nación de Israel ahora había rechazado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que hasta el capítulo 7 acaba la relación que Dios tiene con ellos para hacer un enorme paréntesis para introducir a la iglesia gentil, y al final de los tiempos nuevamente abrirá 7 años con la nación de Israel para terminar los tiempos de la humanidad. Y lo que vamos a ver en el libro de Hechos, en el capítulo 8, es la historia pues de la predicación del evangelio a todo el mundo en medio de una gran persecución, mostrando varios personajes importantes para nosotros que veremos al final para repasarlos, ¿ok? Toma en cuenta, toma nota. Va a ser Esteban, Saulo y Felipe. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de comparar qué tal está nuestra actitud con ese reflejo, ¿no? Con ellos. A ver qué tal estamos. Así que nos concentraremos solo en el capítulo 8, que es el inicio de una nueva sección de la historia de la iglesia. Vamos a hablar acerca del capítulo 8, los primeros versículos, vamos a hablar del asolamiento de la iglesia. No se quiere destruir la iglesia. Ellos se dispersan y del versículo 6 al 25 veremos que ellos ya no predican en Jerusalén, sino que predican en Samaria. Y del versículo 26 al final de este capítulo veremos la predicación a un gentil, ¿no? De parte de Felipe. Entonces eso será todo el capítulo, pero hoy día vamos a ver solo la primera parte, el asolamiento, ¿no? Asolando a la iglesia, versículos del 1 al 5, y descubriremos 5 puntos importantes: persecución, llanto o clamor, asolamiento y finalmente predicación. Vamos a ver punto por punto.
Y espero que en el caminar tú tomes nota de los tres personajes que te he dicho. Esteban, Saulo y Felipe, a ver su comportamiento, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Veamos al versículo 1 para nuestro estudio del día de hoy. ¿Sí? Vamos a ver, aquí estamos. Perfecto. Vamos al versículo 1. Persecución en Jerusalén. Persecución en Jerusalén. El versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Lucas empieza este capítulo con Saulo, ¿no? Primero menciona a Saulo, la segunda palabra importante acá es él. Y esta es la segunda vez que se hace mención a este personaje. Bueno, sabemos quién es él por el capítulo 9 en adelante. Saulo sería conocido luego como el apóstol Pablo. Muy bien. Pero ahora no es un predicador, ahora es el perseguidor, el destructor de iglesias. Él es Saulo. Pero en Isaías 55:11 nos dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía, ¿recuerdas? Además, Esteban oró al Padre cuando estaba siendo lapidado y Pablo consentía en esto. Y Esteban dijo, ¿no?, debajo del montón de piedras que se acumulaban sobre su cuerpo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Tengo una pregunta. ¿Crees que Dios escuchó esta oración? ¿No les tomes en cuenta este pecado? Este mismo Saulo, que es quien consentía en su muerte, sería llamado para que sus pecados no sean tomados en cuenta y perdonado por Dios mismo. Él sería enviado a cumplir con la comisión de llevar el evangelio a toda criatura. Ahora, la palabra consentía que hemos leído aquí en el versículo 1, y lo vuelvo a colocar aquí para tenerlo. Sí, muy bien. Consentía, ¿no? Saulo consentía. Perfecto. Esa palabra es una palabra que lleva la acción, no es una palabra pasiva. O sea, yo consiento, hagan lo que quieran. No, no, no. Yo consiento, pero yo doy las indicaciones para que todo suceda. Es decir, Pablo no consentía pasivamente, ¿no? Pablo no consentía de manera pasiva estas cosas, sino por el contrario, él estaba en una actividad constante para destruir la iglesia. Veremos que él es quien impulsa la persecución. Y no es la comunidad del concilio quien está impulsando, motivando. Ellos no quieren saber nada de los cristianos, quieren que se vayan, quieren hostigarlos. Pero es Pablo quien se levanta y hostiga y genera la persecución a un nivel macro, ¿no? Y lo vamos a ver porque justamente son las palabras que vamos a utilizar en Lucas. Así que veremos que este es el impulsor. ¿Ok? Un solo hombre con nombre propio, que es Saulo de Tarso, ¿no? Hechos capítulo 22, versículo 20. En Hechos 22, 20, a ver si lo vemos juntos de repente para poderlo leer, porque es importante que tengamos algunos versículos importantes, ¿no? 22, 20. Sí, correcto. Hechos 22, 20. Pablo dice, ¿no? Y cuando consentía, ese es cuando él está delante, se dirige al pueblo, ¿no?, como un testimonio. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Otra vez la palabra consentía, ¿verdad? Consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Eso es lo que viene diciendo aquí. Entonces leemos en este contexto tres cosas. Estaba presente, consentía y guardaba las ropas. Él estaba presente como por delante. Él consentía, ¿no? Es decir, permitía algo o condescendía a que se haga una cosa. En otras palabras, cuando él consentía es que él estaba dando permiso. Él decía, tú, apedrea, tú agarra esa piedra, tú tráeme tu ropa y ve y mátalo. Porque es lo que justo dice a continuación en ese versículo 22, ¿no? Guardaba las ropas, dice. Estaba en una posición de comando, de dirección. Dame las cosas y ustedes ejecuten lo que tienen que hacer. Esa es la posición, en este caso, de Pablo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Esto es increíble realmente, ¿no? Es increíble. Así que aquí encontramos nosotros la acción de Saulo de Tarso. Ahora,
todo da a entender entonces que es él quien dirige la persecución contra la iglesia, en contra de la comunión que Dios tiene con Israel, porque esto va a ocasionar que Dios se enfoque en los gentiles y se desenfoque ya de la nación de Israel por un tiempo. Después que Saulo consentía, continúa diciendo en el versículo 1, en aquel día. ¿Qué día? Obviamente la muerte de Esteban. Dios empieza allí, de la muerte de Esteban para adelante, una nueva era. Este es un punto de quiebre, un punto de inflexión en la que termina algo y empieza algo nuevo. Desde el día de la muerte de Esteban, entonces, ¿qué hubo? Una gran persecución. Aquel día de la muerte de Esteban, una gran persecución. Y la palabra gran que utiliza ahí es la palabra mega. Muy grande. La palabra persecución es la primera vez que se utiliza, es decir, no había precedente para este gran evento y encima organizado por alguien sumamente estratégico como lo era Saulo de Tarso, ¿no? Así que esta super mega, esta hiper persecución no tenía ningún precedente. Lo que estaban viendo todos era algo que nunca había sucedido. ¿Y quién estaba al frente sino Saulo? Saulo estaba comisionando todo. Él estaba delante de todas estas cosas. Increíble. Bueno, la palabra persecución que se utiliza acá hay que diferenciarla de la palabra oposición. ¿No? La palabra oposición incluye pues me sacan de un grupo, ya no me hablan, se cruzan la calle cuando yo llego. Hay oposición a que yo pueda seguir hablando la palabra de Dios. La palabra persecución que utiliza Lucas va un poco más allá. No solamente me reprimen, no solamente me sacan del lugar, no solamente no me dejan hablar, sino que se pone en prueba mi propia vida. Así que cuando hablamos de persecución es al límite de ser ejecutado y asesinado. Entonces, no importa si tú estás siendo perseguido o estás en oposición. Dios siempre va a responder al llamado de sus hijos. ¿Estás siendo perseguido? ¿Estás sufriendo por oposición? En cualquiera de las categorías, recuérdalo, el Señor está contigo. Pero creo que aquí en Sudamérica somos pocos los que estamos enfrentando la muerte, la persecución por nuestra fe. Ahora, ¿crees que Dios estará quieto, pasivo, tranquilo al ver la persecución, la oposición contra su iglesia? Cuando la iglesia es enfrentada, es realmente purificada y el Señor y sus propósitos de reino comienzan a ser lo más importante en la vida de los creyentes. Cuando sale de mi corazón mis necesidades importantes, cuando mis proyectos pasan a segundo plano, entro al plano del reino de Dios y encuentro que lo más importante que Dios quiere es la salvación de las almas, para establecer su reino. Y entonces eso se debería tornar en lo más importante para mí, y es lo que Dios está buscando. Hombres y mujeres dispuestos a hacer su obra y dispuestos a obedecerle. ¿Cuál es la mayor motivación de Dios? Es llevar el evangelio. Así que lo que era un mover maquiavélico, satánico para destrucción de la iglesia, la gran persecución, Dios entonces lo convertirá en una gran bendición, en un gran avivamiento, en un gran despertar de la gente por buscar a Dios. Según el verso 1 que estamos leyendo, ¿contra quién era la gran persecución? Pues acá lo dice, contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Bueno, acá es un detalle interesante, que la iglesia está en Jerusalén. Porque en ese tiempo todos los cristianos, que eran judíos que habían permanecido en Jerusalén, porque era el lugar donde todos querían estar, los apóstoles y la iglesia estaba allí multiplicándose, creciendo, haciendo milagros, prodigios. Jerusalén, entonces, era el lugar más fascinante para un cristiano, donde estaban los apóstoles y cuando los perseguían ellos respondían con altura, dedicados a Dios. Esto era glorioso. Sin embargo, todos se olvidaron lo que Jesús les había mandado. En Hechos capítulo 1, versículo 8, si tú lo recuerdas, que es un capítulo sumamente importante, es antes de que Jesús ascendiera, ¿no? Y si quieres te presto el texto, vamos a verlo. Dice Hechos 1:8, pero me seréis
pero si recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en donde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Subráyalo en tu Biblia, es importante, estos textos son primordiales para entender el libro de los Hechos. Del capítulo 1 al 7 que hemos terminado la semana pasada, los discípulos llevaron el Evangelio hasta Jerusalén. ¿Cuántos años están allí? 6 años y siguen ahí. Pero a partir del capítulo 8 al 12 encontraremos que el Evangelio será llevado fuera de los linderos de Jerusalén y se van hasta Samaria y Judea. Y en los capítulos 13 al 28, pues el Evangelio va más allá todavía y es llevado hasta los confines de la tierra. Pero ellos habían permanecido en Jerusalén y no se habían esparcido hasta ese momento. Ellos estaban bien cómodos, contentos. Ellos estaban súper chévere allí. Seguramente hubieran estado toda su vida allí. Hay que estar atentos porque cuando nos acomodamos en algún lugar, lo más probable es que el Señor nos mueva el sillón, nos mueva el control remoto, nos quite ciertas cosas que nos desatienden del Señor. Bueno, te va a decir Dios, es tiempo de estirarse un poquito, así que te voy a quitar la comodidad y ahora ya no hay para el pasaje, te toca caminar. Ahora ya no hay para que hagas ciertas actividades, entonces te toca restringirlo a cierto lugar. Y vamos a ver cómo Dios permitió que esta persecución se levantara para forzar a estos discípulos a empezar a esparcirse por el mundo y a cumplir el mandato que les había dado en el capítulo 1 y que ellos se habían olvidado. 6 años en el mismo lugar cuando Dios lo había llamado a Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. Es increíble, ¿no? Bueno, el versículo 1, vemos que en el versículo 1 el lugar al que van a llegar es en todo Judea, Samaria, tal como Dios lo ordenó, porque es lo que dice allí. Y todos fueron esparcidos por las tierras ¿de dónde? De Judea y de Samaria. Ok. La verdad es que ellos no se lo propusieron. Ellos estaban felices en Jerusalén. Pero los designios de Dios se cumplen en nuestras vidas bajo nuestros consentimientos, ¿o no? Porque Dios es soberano, obviamente, y es poderoso, pues. Entonces Él no nos va a pedir permiso para que Dios cumpla sus propósitos. Él te da la orden, como leímos al comienzo, ¿no? Yo diré, Señor, Señor, pero si no hago su voluntad, no soy nada. Dios quiere que yo lleve el Evangelio, que predique la palabra, que vaya por todas partes predicando de Jesucristo, pero tal vez estoy muy cómodo, ¿no? En 2 de Timoteo, capítulo 2, 19, vamos a encontrar un texto muy importante, ¿no? Cuando habla acerca de los que conocemos al Señor y nuestra labor en la iglesia. 2 de Timoteo 2:19. Si lo tienes, léelo conmigo para poder leerlo juntos. Yo te voy a compartir el texto acá también. Sí, perfecto. Vamos a verlo. Acá lo tengo. 2:19 nos dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Así que no creas que Dios no te conoce. Si tú eres hijo de Dios, si tú le has entregado tu vida a Jesucristo, espero que así sea, pues el Señor te conoce, hermano. Entonces, si tú eres un hijo de Dios y el Señor te conoce, hay una exhortación de Pablo aquí. ¿Qué tienes que hacer? Apartarte. Iniquidad es maldad, gran maldad. Él te pide que te apartes, que te alejes, que dejes a un lado la maldad que de forma natural está cerca a nosotros y queremos deleitarnos en ella, en nuestra carne. Pero en una casa grande, pone el ejemplo Pablo, dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Muy bien, utensilios de oro, dice acá, y hay utensilios también de plata. Ahí tenemos 2 utensilios. También hay un tercero, ¿también de qué? De madera. Tres utensilios hemos encontrado. De oro, de plata y de madera. O por último, uno más. Ahí lo tienes, de barro, perfecto. Y unos son para usos honrosos, dice acá. Para usos honrosos. Y otros para usos viles. ¡Wow! Esto sonó realmente duro. Usos honrosos y usos viles. Ahora, ¿qué son usos honrosos y usos viles dentro de una casa?
Pues lo que está diciendo acá básicamente es que dentro de un hogar grande existe mucha vajilla, mucha cosa interesante que se puede utilizar, y hay ciertas cosas que tú puedes utilizar para honrar a ciertas visitas, o de repente ciertas vajillas o ciertos tipos de vasos que no utilizas todos los días en el almuerzo, solamente lo utilizas en momentos muy especiales y te da gusto sacarlo limpiecito, brillante. Acá pone el ejemplo de oro, de plata, ¿verdad? Tal vez no todos tengan vasos de oro, pero tal vez tienes vajilla o loza muy fina que lo guardas como recuerdo. Si no lo sacas todos los días, lo sacas solo en momentos especiales. Pero así como hay esos tipos de lozas finas, también existen otros tipos de utensilios en la casa que no son despreciables, son útiles, pero no son cosas que tú enseñarías a nadie. Por ejemplo, un bacín, ¿no? Un bacín, si todos recuerdan, es pues lo que antes usaban las señoras o los hombres. Cuando no había baños, pues usaban un bacín y luego eso lo botaban en un sumidero. Pues eso se hacía antes, hasta que los baños comenzaron a estar en las casas. Y bueno, hasta hace una década yo recuerdo que había bacines en las casas, ¿no? La gente no quería ir al baño, se estaba en su dormitorio y usaba un bacín. Así que yo dudo mucho que incluso eran de acero, ¿no? Apostillados, muy bonitos. Incluso esos eran pesados, ¿no? Ahora hay de plástico, creo. Los niños todavía utilizan bacines pequeños. Entonces, ese utensilio es útil, pero no es algo que tú luzcas cuando venga una visita a tu casa. Hay de oro, de plata, y hay de madera y de barro. Esto es interesante porque, de acuerdo a lo que estamos hablando ahora, los que estaban en Jerusalén estaban cómodos pensando que eran utensilios de oro o de plata, pero en realidad eran utensilios de madera y de barro, porque no estaban obedeciendo las órdenes de Dios. Así que Dios interviene por amor a los que faltaban escuchar el Evangelio en todas partes y ellos no habían ido. Por eso es que dice que fueron esparcidos. La palabra es derramados. Todos fueron desparramados. Es como cuando aplastas algo que es medio líquido y no desaparece, sino que salpica por todos lados y se moja por todo lugar. Así que todos es una hipérbole, es una exageración, pues no todos abandonaron Jerusalén. Un grupo se quedó y la gran mayoría que vivía allí de paso y que se había quedado por el Evangelio habían regresado a sus ciudades de origen, siendo judíos. ¿Quiénes quedaron entonces? El versículo nos continúa diciendo al final del texto, justamente acá, salvo ¿quiénes? Salvo los apóstoles. ¿Por qué no huyeron si eran las cabezas del movimiento y los blancos en Jerusalén? Bueno, porque ya habían huido antes, ¿no? Refugiándose en la casa de Marta y María. ¿Recuerdas a Lázaro en Betania? Es por esto que en la crucifixión de Jesús no estaban. Pero esta vez no van a hacerlo. Han visto el ejemplo de Esteban y no van a volver a avergonzarse del nombre de Jesús. Además, ellos eran los pastores de los judíos hebreos que habían quedado en Jerusalén y que quedaban allí, ¿no? Si ellos quedaban allí, ¿quiénes los iban a cuidar? ¿Quiénes los iban a pastorear? Los apóstoles, pues justamente ellos serían. Así que hasta ahora hemos visto la persecución en Jerusalén, ¿no? Que acaba de empezar. Ahora vamos a ver el gran llanto al enterrar a Esteban. El versículo 2 nos dice: hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Los hombres piadosos, pues son creyentes temerosos de Dios, esa es la idea. Pero recuerda que los judíos también seguían a Dios, solo que ahora Dios había venido a través de su Hijo Jesucristo y ellos no lo habían aceptado, pero ellos creían en Dios. Así que pudieron ser familiares o amigos piadosos, pero debido a la persecución hubieran quedado expuestos a traición y puestos en prisión por ser parte de los cristianos, aunque de repente ellos no confesaban el cristianismo. Así que lo más probable es que estos hombres piadosos fueran miembros de la iglesia, quienes, siendo expulsados y en flagrante oposición al Sanedrín, enterraron al primer mártir. Debemos recordar nosotros que cuando alguien era acusado por blasfemia, como en el caso de Esteban, que era una mentira, ¿no? Se prohibía hacer duelo, luto por esa persona. Sin embargo, estos hombres, ¿qué hicieron? Llevaron a enterrar, ¿no? Llevaron a enterrar a Esteban, dice. De esta manera le daban honra, memoria a este hombre.
Y es importante recordar que en Génesis 3:19, cuando hablamos de la caída del hombre, Dios le dice a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de la tierra fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo, muy bien, al polvo volverás. Somos polvo, somos tierra. Dios nos hizo del barro, arcilla, y sopló neuma, aliento de vida en nosotros, y entonces fuimos seres vivientes. Este cuerpo sin espíritu está condenado a la degradación. Con el transcurrir de los siglos, o los meses, o los años, se convertirá en polvo. Polvo y ceniza. Eso somos lo que somos. Así que el espíritu, en esencia, es lo que nosotros somos dentro de este cuerpo. Pablo explicó acerca de este tema en 1 Corintios 15. Pero debemos recordar que muchos de los hombres del Antiguo Testamento se habla de su muerte y su sepultura. Por ejemplo, en el caso de David, cuando Pedro da su discurso en Pentecostés, Hechos 2:29, él dice que David murió y fue sepultado, y su sepulcro se encuentra hasta el día de hoy, para luego hacer referencia a Jesús, que es el Mesías, y que David habló de él, ¿no? Entonces, si existían sepulcros, ya era una costumbre judía hacerlo. Pablo luego explicó en esta carta a Corintios, 1 Corintios 15, que es necesario sembrar como una semilla este cuerpo que tenemos para que en el día de la resurrección germine un nuevo cuerpo que será glorificado. ¡Gloria a Dios! Sí, tú y yo tenemos la promesa de tener un cuerpo glorificado. ¿Y qué tenemos que hacer? Entregar este cuerpito. Este cuerpito que ya está envejeciendo, que se está haciendo más viejito, ¿no? Pero además de enfrentar al Sanedrín, este grupo de hombres piadosos, ¿no?, enterrando el cuerpo de Jesús, ¿qué hicieron? Algo más hicieron. Al final, la última parte, hicieron gran llanto sobre él. La vida de Esteban impactó de manera increíble, tremendamente, a todas las personas que vivían a su alrededor, a su generación. Él fue usado de manera extraordinaria porque estaba lleno del Espíritu Santo, ¿no? Dejó todos sus pecados y dijo: voy a hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios le dijo: ve y predica, sirve las mesas y cuando tengas tiempo sigue predicando en la calle. Y eso fue lo que él hizo. La gente venía y él oraba y la gente se sanaba. Él no tiene poderes, Dios fluyendo a través suyo. Él hablaba y la gente se convertía. Es que la gente entendía el mensaje del Evangelio. Él oraba y ministraba a la gente convertida para que crezcan en su conocimiento de la fe. Y la gente crecía espiritualmente. Esteban era una bendición espiritual. Había mucha gente agradecida a Dios por la vida de este hombre piadoso, ¿no? Al nivel, incluso, como acabamos de ver, de exponer públicamente su dolor, su luto, y tal vez ser vistos y descubiertos por los líderes judíos, quienes los perseguían para matarlos. La gente sintió una gran pérdida al ver a Esteban ser martirizado. Al hacer este estudio yo meditaba en la madrugada de hoy día. Si hoy día yo muriera, hoy día, me preguntaba, ¿se consideraría una gran pérdida para algún tipo de personas que yo conozca? Obviamente en el entorno familiar la pérdida de alguien cercano es una gran pérdida, ¿no? Pero yo te hablo de ir un poquito más allá. Si tus amigos, tus vecinos, tus primos, tus sobrinos, la familia en tu entorno, tus conocidos, promociones del colegio, amigos de la universidad, compañeros laborales, si yo muriera hoy día, ellos dirían: qué pérdida, se murió Marco. Oh, ¿qué vamos a hacer sin Marco? Luego pregunté un poquito más abajo. Bueno, si yo muriera hoy día, ¿se consideraría por lo menos alguito de pérdida? Bueno, se murió, ya, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Marco se nos murió, ya, pues, sí, pues, ¿no? O tal vez, se pondrían tristes por un día, 2 días, derramarían una gotita de lágrima y encontrarían a alguien más que continúa haciendo lo que hace Marco. O tal vez simplemente dirían: se murió, bueno, ¿qué? No sé ni quién es Marco, ¿no? ¿Quién es Marco? Si yo muriera hoy día, alguien se enteraría al margen de la familia personal íntima, ¿no? Lo peor aún, ¿no? Si yo muriera, tal vez hay gente que diría: al fin, ¿no? Ya era tiempo de que el Señor se lo lleve ese hombre, ya está hasta acá. ¿Harían fiesta algunos si yo muriera? Bueno, hacía una reflexión en los 2 servicios primarios, ¿no?, que teníamos tenido a las 8 y a las 11 de la mañana.
que hasta ahora no encuentro el nombre, pero yo recuerdo un director del Seguro Social, quien fue este, un hombre malvado, un hombre despiadado con los asegurados, con los ancianos. Y cuando él murió, ¿no? Murió, yo vi en las noticias y vi por los periódicos que la gente salió a las calles a celebrar la muerte. Y dije, wow, están celebrando que se murió porque este es un hombre malvado. Pero también recuerdo la muerte de un pastor llamado Chuck Smith, que fue una gran pérdida, una pérdida irreparable para muchos pastores, para muchos ministros, para muchos ministerios y para pastores de todos los continentes, de todos los países, para quienes el pastor Chuck no solo significaba un pastor que predicaba el domingo, sino un padre espiritual, dedicado, amoroso, de oración, de búsqueda del Señor, de exhortación, de guía espiritual, de ejemplo de vida, de sacrificio, de entrega, de fe, de compasión. Es más, hasta ahora se siguen citando sus pensamientos bíblicos en muchos estudios y prédicas. Y muchos de nosotros todavía escuchamos a pastores que han sido sus discípulos, que se les hace un nudo en la garganta cuando hablan de él de manera muy cercana, ¿no? Podemos ver también la muerte de los hombres en la Biblia, en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que la gente los lloraba, a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿verdad? Hacían llantos y hacían luto por ellos. Pues entonces, ¿a quiénes se le llora después de muertos? Lloramos a las personas que tienen un significado importante en nuestras vidas, que han significado un norte en nuestras vidas, que son personas que nos exhortan, que nos guían, que nos dan dirección, que nos dicen que está bien, que está mal bíblicamente, que nos ayudan a ver la luz de Dios, que nos ayudan a entender cómo amar a nuestros cónyuges, cómo cuidar a nuestros hijos, cómo ser mejores personas, mejores trabajadores, cómo honrar a Dios en nuestro caminar. Entonces, cuando escuchamos, decimos, tienes razón, voy a tomar esta decisión, y al hacerlo somos bendecidos por Dios. Gente que tiene amor y que son de bendición a los demás. Entonces yo me preguntaba, ¿eres ese tipo de persona? Porque yo me hice la reflexión para mí, ¿verdad? Yo diré, bueno, a alguna persona haré efecto pues con las enseñanzas que tenemos, ¿no? El ministerio que ejercitamos. Pero vamos un poco más allá, crucemos la vereda, vamos al otro lado, crucemos la pista y nos encontramos contigo. ¿Eres tú una persona que la gente lamentaría tu pérdida? Que si tú murieras hoy día, ellos llorarían, harían luto, incluso enfrentarían la muerte para enterrar tu cuerpo. Es tremendo poder pensar en esto y ver que en el caso de Esteban nunca se lo propuso. Él solo sirvió a Dios de todo corazón. Y él sabía que al morir iría a la presencia de Jesucristo y que le estaba prometido una resurrección de creyentes para tener un nuevo cuerpo para vivir con él para siempre. Si mueres, ¿a dónde irás? ¿Al cielo o irás al infierno, del cual no saldrás nunca? Y luego resucitarás en un cuerpo para ser condenado y lanzado al lago que arde con fuego y azufre, ¿no? El libro de Apocalipsis nos lo revela. ¿A dónde irás si te mueres hoy día? ¿Irás a la presencia del Señor? Lucas capítulo 16, 19 encuentras qué cosa hay en el lugar de abajo, ¿no? Donde están todos los que mueren sin el Señor. Pero supongamos que vas al cielo. Supongamos que mueres y te has arrepentido de tus pecados y vas al cielo. Si mueres en la tierra, ¿llorarán por ti? Más allá de tus familiares, padres, hijos, hermanos, sobrinos, me imagino, ¿no? La gente sentirá una gran pérdida. ¿Eres tu influencia en tu sector, tu círculo? ¿O eres la persona que nadie quiere escuchar? Tus palabras están llenas de gracia, sazonadas con alegría, están sazonadas con palabra, adornadas con exhortaciones que impulsan a la justicia, a la verdad. ¿O eres alguien que simplemente está machacando la maldad de la gente y haciéndole sentir mal? ¿Qué tipo de vida tenemos que la gente lloraría o no cuando morimos? ¿Seríamos una gran pérdida al morir? Lo dejo para que evalúes, como dijimos en la introducción de hoy día. Es bueno que nosotros nos autoevaluemos, ¿no? Verifiquemos si nuestra fe es cierta. Hasta aquí, ¿qué hemos visto? Persecución en Jerusalén, ¿no? Persecución en Jerusalén, el gran llanto hemos visto ahora, ¿no? Al enterrar a Esteban.
Y ahora que veremos, el perseguidor implacable, ¿no? El perseguidor asolador. ¿Por qué uso estas palabras? Porque es justo lo que usa Lucas en el versículo 3. Dice así: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¡Wow! Mientras se narra la muerte de Esteban y la iglesia llora, ¿no? Lamenta a su mártir, se presenta a Saulo con una gran hostilidad, ¿no? Ferviente, creciente, ¿no? ¡Rah! Saulo es un fanático, celoso, religioso, que odia a muerte el movimiento de los seguidores de Jesús. Este hombre no es pasivo, es totalmente activo, como lo vimos en Hechos 22:10, ¿recuerdas? Estaba presente en la muerte, estaba por delante, ¿no? Consentía, es decir, él es quien dirigía, él es el que daba permiso, guardaba las ropas, estaba en una posición de liderazgo. Ahora, dice que Saulo asolaba a la iglesia. La palabra asolaba, que se utiliza en la primera línea, tiene que ver con la intención de destruir, de no dejar nada. La palabra que se utiliza es como, describe a un cerdo o a cerdos salvajes, jabalíes si quieres, que han escapado y entran en la viña, ¿no? Y destruyen toda la viña. Todo lo pisan, lo rompen, empujan, maltratan. Y puedes imaginarte a Saulo corriendo en medio de la viña del Señor, destruyendo absolutamente todo, destruyendo vidas de hombres, padres, hijos, ancianos, trabajos, negocios, casas de todos los cristianos que encontraba a su paso, los destruía, los asolaba. Qué terrible, ¿no? Hasta se me escarapela el cuerpo de solo pensarlo. Pablo no mandaba a alguien a que lo haga, él tomaba la iniciativa, él iba y pedía, síganme. Él era quien rompía puertas y asolaba la iglesia. ¿Dónde encontraba a estos cristianos? Acá lo dice en la segunda línea, entrando casa por casa. ¿Por qué en las casas? Bueno, porque es donde ellos se reunían. En Hechos 5:42, cuando los apóstoles fueron arrestados y después liberados, ellos oraron y dijeron, Señor, danos de nuevo para seguir predicando tu palabra. El verso 42 del capítulo 5 de Hechos dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que cuando Pablo iba a buscarlos y no los encontraba en el templo, preguntaba, ¿dónde están? Y todo el mundo respondía, yo sé que se reúnen en las casas. ¿Tienes alguna dirección? Sí. Yo me encargo. Y Pablo iba a esa casa, a esa dirección. ¿Qué tipo de arresto ejecutaba Pablo? Lo dice aquí a continuación en la siguiente línea. Arrastraba. Esa es la palabra. El método que utilizaba Pablo era arrastrar, como jalarlos de los cabellos por el piso a vista de todos con vergüenza. Solo con los hombres, Pablo no discriminó e hizo lo mismo con las mujeres, hombres y mujeres, no importaba. Él lo que quería era aniquilarlos por completo. Pablo realmente fue un hombre cruel, ¿no? Un hombre cruel en todo el sentido de la palabra, duro por el odio que sentía contra la fe cristiana, al nivel de, ¿qué dice el versículo? Entregarlos en las cárceles. Yo quisiera que me acompañes un instante al libro de Hechos, capítulo 26. Sí, correcto, libro de Hechos, ahí, Hechos 26, versículo 9. Es importante que lo puedas leer conmigo porque ¿qué intención tenía Pablo? ¿Cuál era la intención de Pablito? ¿Qué quería hacer Pablo en realidad? Y aquí vamos a encontrarnos cuando él está frente al rey Agripa y él va a defenderse, pero va a dar su testimonio. Este es el capítulo casi final del libro, así que él está hablando en tiempo pasado. ¿Cuál es ese tiempo? Justo el capítulo que estamos leyendo ahora, el capítulo 8. ¿Ya estás conmigo? Hechos 26, 9 nos dice... Ahí te presto para que lo leamos juntos. Yo, le dice al rey Agripa, ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él pensaba que él estaba sirviendo a Dios, en otras palabras. Eso es lo que él dice.
Lo cual también hice en Jerusalén, que es el texto que leemos exactamente ahora. Estamos leyendo la persecución en Jerusalén. Y acá está lo que él dice: yo encerré en cárceles a muchos, y ya no los llama herejes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo los llama? Los llama santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Es decir, él no se quedó quieto en decir, ojalá que pueda lograr mi objetivo. No, él tocó puertas y pidió cartas y dijo, los líderes religiosos solo quieren apabullar a los cristianos, yo quiero matarlos, así que deme autoridad y yo voy y lo lograré. Entonces se lo daban. Entonces dice, y cuando los mataron, él cumplió con el objetivo. Tomó los cristianos en el templo, en las casas, y cuando los atrapaban y los mataban, mira qué terrible lo que él dice aquí. Él dice, yo daba mi voto. Esto es para llorar. Esto es para llorar en un sentido emocional, porque recuerda que después Pablo se va a convertir, Saulo, se va a convertir en Pablo, que es justo el que está hablando acá en el capítulo 26, ya es un Saulo converso a Cristo Jesús. Y él va a tener que recordar que muchos cristianos murieron bajo su mano y dejó hijos huérfanos, mujeres viudas. Él fue quien consintió en la muerte de muchos cristianos. Él es quien dio la orden, firmó la venia para que eso sucediera. Imagínate la conciencia con la que tendría que vivir el resto de su vida. Verso 11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los llevaba de rastras en las sinagogas, a patadas, a jalonazos, y cuando llegaban a la sinagoga, entonces dice que los castigaba. ¿Ves la palabra, no? Es decir, los azotaba, les pegaba en el piso, los insultaba, los castigaba. ¿Y qué hacía luego? Otra cosa terrible. Los obligaba a abandonar su fe. Los forzaba a blasfemar. Tal vez Pablo, ya creyente, en Jerusalén se encontraba con alguien duro, alguien renuente, alguien amargado, y le predicaba, y él lo miraba y le decía, ¿cómo me hablas tú de Cristo si tú me obligaste a blasfemar de Dios? Yo no quiero saber nada de Dios. Y Pablo, que ahora era un predicador, debía tragarse la saliva. Y decir, sí, yo fui quien ocasioné que tú blasfemaras contra Jesús. Pero cuando él era perseguidor, dice que estaba enfurecido sobremanera contra ellos y los perseguía no solo en Jerusalén, sino en las ciudades extranjeras. No, esto es terrible, realmente terrible. La intención de este perseguidor era asolar, destruir, aniquilar, desaparecer a toda la comunidad cristiana en Jerusalén y aún fuera de Jerusalén. ¿Puedes imaginarte entonces el remordimiento que sentía cuando el Señor le perdone sus pecados? Él dice en primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12, doy gracias al Señor que me fortaleció, porque le tuvo por fiel para ponerlo delante del ministerio. Y él se pone a sí mismo como blasfemo, perseguidor, injuriador, y él fue recibido en el ministerio por misericordia de Dios, porque todo lo que hizo, lo hizo en ignorancia absoluta. El apedreamiento de Esteban, la muerte de los mártires, Esteban el primero de ellos, todo lo hizo en incredulidad. En 1 Corintios 15, del 5 al 10, Pablo hace una relación de la resurrección de Jesús y su aparición en orden de prioridades. ¿A quién le apareció primero? A Pedro, que es llamado Cefas, a los 12, a 500 hermanos, a Jacobo, a los apóstoles. Y dice el versículo 8 de 1 Corintios 15, y al último de todos, como un abortigo, me apareció a mí. Casi no soy salvo. ¿Por qué al final? Porque él se considera el más pequeño de todos los apóstoles, incluso indigno de ser llamado así, apóstol. ¿Por qué? Y él dice de sí mismo, porque yo era un perseguidor de la iglesia de Dios. Yo asolaba la iglesia, yo destruía la iglesia y estoy avergonzado hasta lo sumo por haber hecho todas esas cosas. ¡Wow! Sin embargo, él está parado predicando el evangelio, avergonzado por haberla perseguido primero. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Él termina diciendo en 1 Corintios 15, 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no es en vano para conmigo. Al parecer entonces Pablo nunca pudo olvidar lo que le hizo a la iglesia en Jerusalén. ¿Cuántos hogares dejó huérfanos?
¿A cuántos padres y madres arrastró a las cárceles y destruyó sus vidas? ¿A cuántas familias destruyó y dejó sin sustentos para que murieran de hambre? ¿Por qué Dios rescató a este hombre entonces? Además de los planes que tenía Dios para con él, creo que es la respuesta a la oración de Esteban. ¿Recuerdas Hechos 7:60? Cuando está siendo apedreado, justamente cuando está siendo apedreado, lapidado, cuando todas las piedras le caen encima, ensangrentado, ¿qué cosa dice él? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Quién estaba dirigiendo este asesinato, este linchamiento, sino Saulo de Tarso, quien recibe las cartas para seguir cometiendo sus fechorías? ¿Qué crees? ¿Dios escuchó esta oración de Esteban en Pablo? Yo creo que sí. Y Dios no tomó en cuenta todos los pecados de Pablo y pasándolos por alto, lo llamó para que le sirviera en el ministerio. Y sí que le costó lágrimas de sangre y pesar a Pablo seguir a Dios. Tuvo que dejarlo absolutamente todo para ser un siervo, un servidor del Señor Jesús. ¿Qué hemos visto hasta ahora? La persecución, el llanto, el perseguidor asolador, y llegamos a la última sección de la lectura que tenemos el día de hoy, la predicación imparable. Versículos 4 y 5 nos comenta y nos dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces se levanta un nuevo personaje. Hemos visto a Esteban, a Saulo, y ahora está el tercer personaje, Felipe. Descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba ¿a quién? Les predicaba a Cristo. Genial. Genial, les predicaba a Jesucristo. Los que fueron esparcidos, diseminados, regados, desparramados. Pablo quiso aplastarlo y lo que ocasionó es que se disgregaran por toda parte del mundo. ¿Cuál era la intención de Pablo? Desaparecerlos, hacerlos renunciar a su fe. ¿Y qué logró? Logró que Dios los esparciera por el mundo conocido como una fe sólida. ¿Quiénes iban anunciando el evangelio? Dice que fueron los que fueron esparcidos. Recuerda que los que se quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles. ¿Quiénes llevaron el evangelio? No fueron los apóstoles. Fueron los creyentes de a pie, que no tenían entrenamiento teológico profundo, que no habían estado 3 años a los pies de Jesucristo, siendo ministrados en cosas profundas y verdades eternas. Fueron aquellos que habían encendido su fe en Cristo y habían creído. ¿Y qué predicaban? Predicaban su conversión en Cristo y cómo Jesús es el Mesías y el Salvador para que no mueras eternamente. Hermano, hoy día es el mejor día para venir a Dios y convertirte de tus pecados. Tú eres llamado a predicarle a otro ese evangelio de la salvación para que no mueran en sus pecados. Y Dios te está comisionando el día de hoy para que cumplas tu cometido. Si no sabías cómo servir a Dios, todos, sin excepción, somos llamados a hablar de Jesucristo. Id por todo el mundo y llevad este evangelio del reino a todas partes. Fenicia, Chipre, Antioquía, dice Hechos 11:19, todas partes. Y desde allí fue donde Dios llama a Saulo de Tarso 10 años después de su conversión para que se convierta en el maestro en Antioquía de la primera iglesia gentil. Quiero decirte algo. Pablo es llamado a los gentiles, mientras que Pedro es llamado a los judíos. Según Gálatas, esta es la intención del ministerio de cada uno de ellos. Y se dieron la mano en señal, dice, de estar en paz, y cada uno iba a ser comisionado a su labor. ¿Sabes quién es el apóstol a los gentiles? A nosotros, que no somos judíos, la mayoría. Pablo. Pablo, sus cartas, casi es las 3/4 partes de entre todas las cartas las que escribe Pablo. Doctrina, enseñanza, instrucción, revelación para la iglesia en cuanto a qué hacer y qué no hacer, en cuanto a la doctrina y las revelaciones del tiempo por venir. Casi todo viene de parte de Pablo. ¿A quiénes? A ti y a mí. Ahora retrocede un poco más. ¿Qué hubiera pasado si Esteban hubiera flaqueado en su vida y no hubiera muerto como mártir? Pablo no se hubiera convertido. Y si Pablo no se hubiera convertido, tú hoy día estarías condenado en tus pecados, en tus pecados y delitos. Tú y yo estaríamos condenados porque ¿quién nos hubiera predicado? Nadie.
es la vida de Esteban que ha retumbado, ha trascendido a la vida de Pablo y por ende, 2000 años después, hoy día tienes la oportunidad de a través de Jesucristo conocer el Evangelio y ser adoctrinado en las cosas del Señor. Pablo desde Antioquía empezó el ministerio a los gentiles, que ha retumbado los tiempos y ha llegado a tu puerta el día de hoy, ha llegado a tu corazón, tocando para que entierres tus pecados y vengas a la vida eterna hoy día. ¿Qué iban predicando ellos? Iban por todas partes predicando el Evangelio del reino, el Evangelio del Señor. Producto de la persecución. ¿Qué hizo Felipe? Felipe dice que predicaba a Cristo. ¿Sabes qué significa esto? Felipe es judío y los samaritanos no se llevan con los judíos. ¿Recuerdas el Evangelio de Juan, capítulo 4? En ese Evangelio se narra básicamente la discrepancia que existe entre los samaritanos y los judíos. Es como juntar dos barras bravas y querer que se pongan de acuerdo en algo cuando están levantando sus banderas. No, eso no va a acabar bien. Es mejor que separes a las barras bravas. Los samaritanos y los judíos no podían estar en el mismo salón, no podían estar en el mismo barrio. Es más, los judíos cuando iban hacia el norte se daban todo un vueltón para evitar Samaria. Eran considerados como impuros para los judíos. Se contaminaban si encontraban un judío. Así que para que Felipe vaya a predicar a Samaria, significaba que Felipe iba a romper sus límites. Felipe iba a romper su línea de confort e iba a predicarle a gente que para él eran inmundos, pero que para Cristo son almas que necesitan salvación. Tremendo, tremendo. Hoy día, en medio del inicio del asolamiento de la iglesia, hemos encontrado la persecución en Jesucristo, en Jerusalén, ¿no? El gran llanto al enterrar a Esteban, el perseguidor asolador y finalmente la predicación imparable. Persecución, llanto, asolamiento y predicación imparable. ¿Qué tal estamos nosotros? ¿Predicamos el Evangelio? ¿Somos perseguidos de alguna manera por causa de predicar a Jesucristo? ¿Somos considerados de bendición para mucha gente que se convierte al Señor? ¿Hay pérdidas por predicar el Evangelio? Sí las hay y las va a seguir habiendo. ¿Hay persecución por hacer lo justo, lo correcto? ¿Te botarán de tu trabajo? ¿Te tratarán mal? Sí, hermano. Sí, sí, sí. Y no es que nos gocemos en eso. Es que el mundo aborrece a Jesucristo porque Jesucristo les pide que se arrepientan de sus pecados y ellos se deleitan en sus pecados. Y cuando tú llevas el mensaje de arrepentimiento, no lo quieren aceptar y me convierto en persona no grata. Así que sí, si tú predicas el Evangelio, definitivamente habrá gente que irá y querrá asolar nuestras vidas cristianas. Pero ¿sabes qué? En medio de eso, Dios te investirá con su poder y verás el poder de Dios, una predicación imparable, obras de Dios imparables y serás de bendición como Esteban. ¿Estás dispuesto a pagar el precio del costo de la persecución por tu fe? La verdad que yo espero que sí. Y hoy día hemos visto a 3 personajes, Esteban, Saulo y Felipe. Esteban, quien se sacrificó. Saulo, que al ver ese sacrificio, en este instante asola la iglesia, la persigue. Y Felipe, que al ver la muerte de Esteban y a Saulo que persigue a la iglesia, no se amilana, sino que toma control, busca a Dios y sigue sus mandamientos y predica el Evangelio de Dios. ¿Cómo quién eres? ¿Serás como Esteban, capaz de entregar tu vida por causa del Evangelio? ¿Que despierte llanto y lágrimas a los que están a su alrededor cuando partas? ¿Serás como Saulo, quien tal vez asoles la iglesia con tu forma de vida? Serás como Felipe, que no pararás de predicar el Evangelio a diestra y siniestra. Si eres como Esteban, entonces a partir de hoy día entrégale todo tu corazón y mira el poder de Dios en tu vida. Y si eres como Felipe, predica constantemente, comparte los videos que les mandamos, comparte los versículos que les mandamos, habla de Jesucristo y tu relación que tienes con Él. Eso es lo más importante. Y espero que no seas como Saulo. ¿Cómo? Yo no hablo mal de Jesucristo, pero tal vez tu testimonio sí habla mal de Jesucristo. Tal vez tú sí estás alejado de Jesucristo. Y entonces das mal testimonio al mundo y a la gente. Y la gente te ve y te dice, no, yo no quiero ser cristiano, así como él. ¡Ja! No, gracias.
Su vida es un amargado, un fastidiado, todo el tiempo para peleando, todo el tiempo anda angustiado, todo el tiempo anda reclamando, todo el tiempo está así y así. Y nunca edifica, nunca habla, nunca nos lleva a algo bueno, siempre nos lleva a la maldad y siempre está hablando mal, está chismoseando. No, 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 no. Con cristianos así yo prefiero seguir siendo como soy y no ser un hipócrita. Tal vez, mi hermano, eres un Saulo sin haberte dado cuenta. Si es así, hoy día yo te animo a que te arrepientas de tus pecados y le entregues tu vida a Jesucristo de Nazaret. Entrégale tu vida y tu corazón al Señor y que el Señor te bendiga y te guarde y te llene sus innumerables riquezas en Cristo Jesús. Esperamos que haya sido de bendición este estudio del día de hoy y que continúes en las semanas que vienen para seguir aprendiendo de Dios. Y no te olvides, proclama las cosas del Señor. Proclama a Jesucristo y a este resucitado en la cruz del Calvario. Bendiciones.